XRLP Radio América, la voz informativa del pueblo. 94.7 FM, Juticalpa. Radio América. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio informativo de Doble Vía. Tenemos ahí un sonido, ahora sí. A este espacio de Doble Vía que dirige y coordina el licenciado Rodolfo Colindres Cerazo, que está gozando de unas vacaciones. Hoy estoy con ustedes, su servidor Javier Rivera, cuando es la 1:00 p.m. con 1 minuto. Miércoles 23 de mayo 2018. Hoy vamos a estar tocando varios temas que son muy importantes para el país, sin duda alguna. Y uno de ellos es la elección del nuevo fiscal general de la República. Dentro de todos estos temas vamos a estar hablando también de cómo van las licitaciones de la compra de los medicamentos, cómo va la MATSI. Todos estos temas son lo que deberíamos de estar analizando, porque sin duda alguna perjudican a nuestro país. Y para eso está con nosotros hoy el coordinador de ASJ, don Carlos Hernández, que vamos a estar tocando este tema en primer lugar de la elección del nuevo fiscal general de la República y el fiscal adjunto, que de aquí a septiembre, que se le vence el plazo al fiscal actual, el abogado Oscar Chinchilla, lo vamos a estar escuchando, y a medida se vaya acercando ese periodo, los tiras y encoges, creo yo, van a ser más fuertes. Guste saludarlo, don Carlos. Bienvenido a su casa y su programa Doble Vía. Javier, un gusto. Qué bueno que podemos estar hablando de, óigame, es casi todo lo que está pasando en el país, con esa agenda que usted tiene, ¿verdad? Sí, sí, es que es lo que nos está llevando de encuentro y que nos tiene a todos los medios de comunicación, a ustedes, sociedad civil, y mire, y a nivel internacional. Efectivamente. Están los ojos puestos en Honduras en esos temas. Efectivamente, y creo que lo más triste de todo esto es que tenemos un análisis muy débil. En Honduras, lamentablemente, la politización nos robó también la oportunidad de escuchar esos análisis objetivos que en algún momento tuvimos de algunos personajes en la vida pública de Honduras, pero que fueron cooptados de uno y otro y no fueron capaces de mantener la lucidez de su pensamiento alejado de todo lo que pasa. Y entonces tenemos análisis fragmentados, estamos viendo, por ejemplo, en el tema del fiscal general de la República, todavía muchos siguen discutiendo si va a ser nacionalista o va a ser liberal. Cuando en este momento el tema no es si es nacionalista o liberal. Obviamente no podemos soslayar este tema de la realidad política del país, y hoy tenemos 3 actores que tienen, hay una cultura política que no ha cambiado, es exactamente la misma, diferentes colores, pero la doctrina pareciera ser que por lo menos en la práctica en algunos actores es casi igual. Y tenemos otros actores que es el crimen organizado, que es el narcotráfico, que no es una fábula, no es un cuento, no es la serie de Narcos, es la realidad del país. Y los 4 actores fuertes. Y los 4 actores son fuertes. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de la elección de fiscal general, obviamente ya no interesa, ya no es el partido, sino más bien es lo que nos debe preocupar es si el crimen organizado quiere poner fiscal general, si las redes de corrupción quieren poner fiscal general. Como decía un buen amigo, a veces el problema es que se nos olvida que no andamos buscando un abogado para que defienda a los políticos, en este caso que es el que quienes tienen la responsabilidad de elegir, sino que estamos buscando
sí un abogado, pero es el que ejerce la acción penal en beneficio del pueblo hondureño. Entonces, esa es la realidad del país. Estamos sumamente preocupados. Cuando uno hace análisis de la composición del Congreso Nacional, del periodo electoral, lo que pasó previo al periodo electoral, las negociaciones que se dieron, esas negociaciones que algunos quisieron mantenerlas en lo clandestino, pero que al final hubo una negociación, el rol del Libre como una fuerza que hoy por hoy, yo quiero decir, es casi el partido que por lo menos desde afuera lo vemos más cohesionado, que no es lo mismo que estamos observando tal vez de las otras fuerzas que históricamente fueron las fuerzas que controlaban el país. Así es que ahora reformas electorales, crisis, ingobernabilidad, caos en algunos, los famosos aumentos de sueldo, me va a decir. Aumentos de sueldo de diputados. ¿Cómo se dio esa negociación? Esa doble moral, ¿verdad? O sea, claro que estaban pidiendo aumento de sueldo, claro que querían aumento de sueldo, pero no tener la decencia de decir, mire, no puedo vivir con 41,000 lempiras aquí en Tegucigalpa. Y entonces, claro, ofende para el hondureño común que no tiene que comer, pero aquí también esa es la política, así es. Y entonces, esos son los temas que sin duda alguna son parte de ese ajedrez que se está dando en el Congreso Nacional y para desgracia nuestra, digo, como pueblo hondureño, es que en medio de todo esto coincide la elección del fiscal general del Estado, que en mi opinión quizás es la posición más relevante en este momento histórico que Honduras vive y que pareciera ser que algunos actores no están analizándolo con seriedad y no están pensando en función de los intereses de la colectividad, sino en intereses particulares. Esa preocupación que tienen ustedes no se borra con los 24 candidatos a fiscal general y a fiscal adjunto que hay en este momento. ¿No la disminuye esa preocupación, No. esos 24 nombres que hay ahí? No, mire, el fiscal general del Estado debería ser el ideal. Los mejores abogados de Honduras, los más independientes, los más valientes, los más... Lamentablemente, por lo que ha pasado, se ha ido perdiendo el interés en estos procesos. Hay gente buena, y yo quiero ser muy cuidadoso porque cuando digo esto no estoy diciendo los que están, es que son malos, pero estamos buscando el fiscal general de la República. O sea, yo puedo ser bueno quizás para lo que hago, pero si me ponen en otra posición y si no tengo el perfil, soy bueno en esto, no dejo de ser bueno en esto, pero es posible que no pueda hacer lo otro. Entonces, Honduras está enfrentando una de las realidades más complejas en un contexto regional difícil. No podemos soslayar la realidad de Honduras de lo que pasa en Nicaragua, de lo que está pasando en Guatemala, de lo que pasa con la comunidad internacional con los ojos bien abiertos, tal como usted lo decía, donde el crimen organizado no solamente se introdujo acá, sino que se penetró y cooptó y que ha habido una lucha férrea para controlarlo, pero que las bandas todavía están vigentes y que quieren retomar el poder, las maras, las pandillas, la migración, la pobreza. Entonces estamos la corrupción y la impunidad. Pero dentro de esos 24 no hay 5 para que el Congreso, los diputados del Congreso escojan 2. Bueno, sí, claro, el proceso ideal debe ser así. Y yo espero, confío, que la Junta Nominadora va a hacerlo, pero hay que hacer números entonces, Javier. Se necesitan 86 votos. Y yo le decía que hoy tenemos un partido, por lo menos mi apreciación, tal vez la audiencia me puede corregir, o usted, yo veo al Partido Libre bastante cohesionado. ¿Cuántos diputados tiene Libre? 20 y algo. 20. Bueno, están ellos. Pero tenemos al Partido Nacional que en otro momento, uno diría, bueno, tiene el control total, tiene 61 diputados, pero obviamente hay dificultades ahí, ¿verdad? Producto. Hay división.
Claro, producto de lo que está pasando. Y hay cuestiones que humanamente yo podría decir hasta son normales. O sea, las declaraciones del señor Juan Jiménez Mayor, cuando él anuncia de que hay diputados que están siendo investigados y menciona varios líderes, no solamente diputados, líderes del Partido Nacional. Sin duda alguna eso genera algunas fricciones entre el que está y el que no está. El partido... Y eso hace, perdón, don Carlos, y eso hace que el fiscal actual diga, ya no voy a aspirar a reelegirme en el puesto. No, ya no va a aspirar. Más bien la pregunta sería si los actores políticos, que son los que eligen, estarían interesados que el fiscal Bueno, pero al general... ver el desinterés de dejarlo a él, No, él opta mejor por decir no. Bueno, obviamente, no. porque al final, mire, nosotros recibimos mucha crítica porque uno cree que tiene que tener la capacidad de reconocer lo bueno cuando se dan las cosas buenas y decir lo malo cuando hay que decirlo. Y en eso no tengo problema. Entonces, cuando digo una cosa me gano amigos y cuando digo otra me van enemigos y hoy el que fue mi amigo mañana me va a atacar. Pero eso es así, por la naturaleza de nuestro trabajo. Y nosotros hemos dicho, Óscar Fernando Chinchilla es un fiscal general que se ganó el reconocimiento de la comunidad internacional por su lucha, por ejemplo, contra el narcotráfico y el crimen organizado. La pregunta aquí es, hace 15 años no había crimen organizado en Honduras ni narcotráfico. Al contrario, mire, lo que llegamos a tener fue porque los que estuvieron hace 15, 20 años volvieron a ver la mirada hacia otro lado porque no fueron lo suficientemente valientes. Hubo gente muy mediática, hubo gente con un léxico muy permisivo. Exacto, y al final Óscar Fernando, el abogado Óscar Fernando Chinchilla, con su discreción y todo, logró enfrentar eso y hay que reconocerlo. El tema de maras, pandillas, el tema de corrupción. Yo trabajo en corrupción y alguien me puede decir, no, pero que aquí hay gran corrupción. Claro que hay gran corrupción hoy. La percepción hoy es mucho más grande de la que había, justamente porque por primera vez empezamos a tocar gente de alto nivel. Y aquí hubo la sumatoria de los esfuerzos que desde sociedad civil, de otras instancias se hicieron. Pero lo bien es cierto es que por primera vez empezamos a escalar niveles que antes no los habían visto. Esto le ha pasado la factura y hoy, porque la sociedad nuestra no es la de Guatemala, porque la sociedad nuestra es entonces los grupos que se vieron afectados, obviamente no quieren que el hombre sea fiscal, que siga o están muy molestos con él, pero también la sociedad fragmentada y politizada no tiene a veces, no sé, por alguna razón no hacemos las lecturas adecuadas. Hay deudas pendientes, claro que hay deudas pendientes en materia de derechos humanos. Yo creo que no se hizo lo suficiente en otros temas, pero hay que reconocer eso. O sea, señalemos lo que no se hizo, pero los temas más grandes de este país se abordaron en los últimos 5 años y no lo queremos abordar, o sea, no lo queremos reconocer. Pero mire, me dice que el fiscal actual tiene enemigos en el crimen organizado porque lo combatió. Claro, tiene todos los que enemigos con el crimen, con los corrupción, con los corruptos, porque los está combatiendo. Claro. Y lo dijo la Masi, lo reconoció la Masi. Entonces así, ¿quién va a querer aspirar a ese cargo? Y por eso solo hay 24 en los que ustedes no están conformes con ellos. Mire, claro, es que este es una cosa de valientes. O sea, obviamente, por eso el fiscal general tiene que tener las garantías durante el ejercicio de sus funciones, pero también después de que salga de sus funciones. Aquí todos los fiscales generales que han habido los han mandado fuera del país, a Europa, a Estados Unidos. No sé qué va a pasar con el fiscal general cuando salga. Espero yo que se haga lo mismo, ¿verdad? Porque los enemigos, me imagino, han de ser grandes. La cosa aquí es que todos estos actores que yo le mencioné cooptaron la clase política del país. Y hay que decirlo valientemente. Y a algunos no les gusta, porque algunos creen aquí que la corrupción tiene color. Y a algunos se les olvida que no es un color, sino que son varios colores. Multicolor. Es multicolor, es roja,
es azul, es verde, es amarilla. Roja con negro. Por favor, sí que vivimos en Honduras y es que creen que se nos olvidó la historia aquí, que lo que pasó con un montón de personajes, la corrupción. Y el crimen organizado. ¿Y usted cree que las declaraciones que están dando allá, el gran pánico que causa cada vez que se llevan alguno y empieza a declarar cosas? Porque el crimen, la naturaleza del crimen y narcotráfico es cooptar, y no solamente los políticos, porque también a veces somos injustos y creemos que solo los políticos. No, no, no. El crimen por naturaleza va a cooptar y va a penetrar distintos actores, llámese empresariales, políticos y aún sociales. Aún los que pueden tuntonearse el pecho, y religiosos también. No, y religiosos, mire, y con baños de moralidad. Mire, aquí hay gente que es tan cínica que usted los escucha hablar de corrupción. Y bueno, el otro día había una marcha y yo vi un personaje que fue funcionario público aquí y andaba en la marcha anticorrupción. Por favor. O sea, ¿cómo se le ocurre? Este pueblo tiene que abrir los ojos, pero también tenemos que ver un poco la historia y no podemos quedarnos solamente viendo el presente, porque el gran daño que tenemos, y ahí es donde yo cuestiono un poco a varios analistas de país, es que quieren hacer un análisis de la realidad del país, pero olvidando el pasado. Algunos que fueron funcionarios, fíjese usted, fueron funcionarios públicos. ¿No es tiempo de hacer borrón y cuenta nueva y empecemos de cero y arranquemos? Bueno, algunos, ojo, ¿verdad? En el Congreso hay una iniciativa que la introdujeron ayer de la Asamblea Nacional Constituyente, que quiero hacer la aclaración. Yo sí creo que si empezamos a abordar la problemática política electoral del país, es un tema que hay que ponerlo en la mesa, pero como parte de, y hacer un análisis integral, no fragmentar eso. Algunos querrán aquí o creen que una Asamblea Nacional Constituyente es borrón y cuenta nueva. O sea, mira, es que todos estamos metidos en esto, ¿verdad? Aquí nadie se salva y la solución de esto es borrón y cuenta nueva. Si están pensando desde esa perspectiva, creo que andamos muy equivocados, porque la justicia, o sea, la tranquilidad y la paz de este país pasa por la justicia, y la justicia es que el que cometió un ilícito tiene que pagar. O sea, tiene que pagar. Que hay que diseñar una estrategia, porque si todos pagan al mismo tiempo se nos derrumba todo, no sé, ese puede ser el argumento de algunos. Pero lo que quiero decir aquí es que no se trata de borrón y cuenta nueva. O sea, la impunidad le ha hecho mucho daño a este país. Este país es pobre justamente por la corrupción. Cuando vemos indicadores tan altos de pobreza, esa pobreza no es porque somos haraganes, no es porque el pueblo, es porque no tuvimos oportunidad, es porque nos robaron la oportunidad, es porque nos robaron, unos pocos se hicieron millonarios a costa del pueblo. Y no solamente los políticos tradicionales, porque insisto en esto, porque a veces el otro grupo es tan efectivo que busca la manera solamente de desprestigiar a la clase política, y claro que han hecho las cosas mal y es el grupo con menos credibilidad en el país, y no solamente aquí en Honduras, pero es porque los otros han hecho bien el trabajo de vender en el imaginario colectivo que todas las desgracias es parte de, sino que hay otros actores que son esos poderes fácticos que han estado ahí, que siguen ahí, que tienen el control, y es lo que al final han provocado esta pobreza en Honduras. Hoy se reunían varias organizaciones de la sociedad civil, inclusive ASJ, y pedían ampliación de tiempo y de la lista que hay hasta este momento de 24. ¿Eso es abrirle la puerta una vez más al fiscal general? No, mire, nosotros lo que estamos pidiendo, estamos advirtiendo un escenario probable. Usted lo sabe, Javier, como periodista, inquisidor y otros más de sus colegas, que un escenario posible es una junta interventora en el Ministerio Público de tres. Liberal, nacional y libre. Pues eso es lo que ha pasado en el país. Revisemos todas esas estructuras donde hay tres. Tribunal Superior de Cuentas 3, Política Limpia 3, el IAIP. O sea, eso es así, eso pasa así.
Y eso sería terrible. En el contexto actual, en el momento actual de país, no podemos permitir que se nombre una junta. Entonces estamos advirtiendo un escenario probable y cuando lo advertimos no es porque no dormimos anoche y se nos ocurrió. Es el resultado de conversaciones, investigaciones, pláticas, porque esto es así, este país es así. Y entonces estamos advirtiendo y estamos diciendo, señores, de manera muy respetuosa, se lo decimos, esto nos va a causar un daño enorme en el país, esto va a tener consecuencias y no para ellos, sino para el pueblo, y por lo tanto debemos de advertirlo. Y dos, estamos pidiendo a la Junta Nominadora que si tenemos, a septiembre termina el plazo del fiscal, que en el marco de lo que la Constitución de la República dice, con seriedad, con responsabilidad, revise bien, porque también, si bien es cierto, hay buena gente en esos 25, cuando digo buena gente, profesionales decentes, pero también hay uno que otro que no son tan que se diga, ¿verdad? Que han estado al servicio o trabajando o vinculando o defendiendo a personas que por la naturaleza del puesto hay un conflicto de intereses y no nos conviene a nosotros tener ese tipo de personas. Así es que eso es más o menos la petición que hacíamos hoy, un grupo bastante grande de organizaciones advirtiendo. Yo creo que es nuestra responsabilidad como sociedad civil para evitar que se politice el Ministerio Público. Aunque con esa petición entre el fiscal Chinchilla. Bueno, esa es una atribución. La Constitución de la República dice que el fiscal Chinchilla puede reelegirse. Pero si él no cumplió parte de los requisitos. Bueno, la Constitución de la República, o sea, yo no soy abogado, y aquí de uno u otro lado los abogados, usted sabe cómo actúan, pueden tener argumentos. La Constitución de la República dice que el fiscal general de la República puede reelegirse. 3 opciones. ¿Y quién lo hace? Lo hace el Congreso Nacional. Esa es una decisión que lo tiene que hacer el Congreso Nacional. Pero sea cual sea la decisión, lo que nosotros estamos diciendo, señores, tomen la mejor decisión. Tomen la mejor decisión. No pretendan poner un abogado que lo defiende como fiscal general del Estado, porque no es lo que establece la Constitución de la República. 3 escenarios. Que no lleguen a un consenso y nombren eso que está denunciando usted en este momento de que se puede nombrar una comisión. Que es muy probable haciendo números, ojo, sí, ¿verdad? Claro. Haciendo números real, es muy probable, real, no llegar a eso, nombran una junta interventora, y el otro es que venga y nombren al fiscal Chinchilla. Eso podría ser otra posibilidad. Y la otra, uno que salga de esos 24 que hay hasta este momento. Y el otro, exactamente, de, Son la 3 nómina, escenarios. De la nómina de 5, que escojan 2 y se pongan de acuerdo. 2 no se ponen de acuerdo en ninguno. No, hay un cuarto, que a algunos iluminados les ocurre que de los 20,000 abogados que hay, entonces si no hay ninguno, que vengan y agarren y que el Congreso lo llame y lo nombre. Esa es la menos probable. Claro, bueno, mire, menos ojo, ¿verdad? Porque hay muchas menos que pensé que eran y al final se convirtieron en más acá, ¿verdad? ¿Por qué resistencia a una junta interventora con los 3 actores que dice usted? Si así se solucionó la policía con una junta interventora. Mire, es totalmente diferente. Totalmente diferente, porque estamos hablando, la policía había una realidad y había una corrupción generalizada, diagnosticada, y fue una junta de actores de la sociedad que fueron a acompañar este proceso de reforma, no políticos partidarios, era hacer una acción administrativa. Estamos hablando ahora del Ministerio Público, es el que ejerce la acción penal, es el que decide, después de un proceso de investigación, poner un requerimiento fiscal en contra del corrupto, el narcotráfico y el que cometió delito. Y si en este momento hay señalamientos a distintos actores y esos actores nombran así 3,
obviamente esto sí sería un pacto de impunidad, ¿entiende? O sea, esto sería no el fiscal a defendernos a usted, a mí, a los hondureños, sino el fiscal a proteger. Y además esto nos pondría en el escenario de la región como el país más descarado, ¿verdad? O sea, que estamos buscando la manera de proteger. Entonces, esto no funciona porque ya hubo una junta interventora que en un momento dado, después de una investigación, se vio que andaba mal y se nombró, pero ahora es que vence el periodo de 5 años que establece la Constitución y la clase política tiene la responsabilidad de nombrar el mejor abogado, la mejor abogada para ser fiscal general de la República. Para concluir con este tema de la fiscalía y la elección del fiscal general y el adjunto, ustedes han presentado líneas de investigación en el ministerio, en el mismo Ministerio Público, han hecho informes, han hecho trabajos de instituciones que han estado involucradas en actos de corrupción. Lo mismo ha hecho el CNA, los ha presentado en el Ministerio Público. ¿Le ha dado trámites la Fiscalía de la República a todos esos trabajos y qué nota le daría a usted en el cierre del periodo del fiscal Chinchilla? Mire, casos, claro que hemos presentado muchísimos casos, ¿verdad? Muchísimos casos. El último informe que hicimos del INSEP, por lo menos solo en ese informe, ahí fácilmente podrían haber 15 líneas de investigación, usando el término que usan. ¿Y ya lo tiene el Ministerio Público? Solamente en ese caso, claro, ya lo tiene el Ministerio Público. Educación, salud, o sea, nosotros trabajamos niñez, mujeres, derechos humanos, o sea, muchos casos, muchísimos casos. Y así como nosotros, otros, pero así como nosotros, cada día la sociedad está presentando. Obviamente, hay casos que han habido respuestas positivas. Yo le voy a decir una, por ejemplo, que no son tan mediáticas, pero un caso que trabajamos juntos, lo condenaron a 150 años de prisión a un violador en serie, un trabajo de investigación en nuestro proyecto del tema que trabajamos de trata de menores y abuso sexual infantil. Ese es uno, y así hay otro. ¿Fue de ustedes? Claro. Un trabajo que fue estos días. Claro, estos días. Pero hay muchos casos que los trabajamos juntos y es una norma nuestra porque nosotros trabajamos para que el sistema gubernamental funcione. Y la Fiscalía, parte del acuerdo es que no puede mencionar que nosotros apoyamos, porque a mí no me interesa, yo no soy juez ni soy fiscal, yo soy un actor de sociedad civil que denuncio irregularidades y lo que quiero es que el sistema nos responda a nosotros y entonces por eso lo hacemos. Entonces, contestando su pregunta, hay casos que fueron resueltos y hay muchos casos que no han sido resueltos todavía, porque esa es la naturaleza y la cultura de este país. O sea, usted presenta un caso aquí y entonces la investigación muy débil, hemos tenido una investigación muy débil. Miren, en Honduras, hace apenas 2 años tenemos investigación seria. ¿Usted sabe cuántos analistas financieros tenía el Ministerio Público hace 2 años? 0. ¿Y cómo iba a investigar corrupción? Y ahora hay 60, ¿verdad? Y son de calidad. Me siento honrado que en parte del convenio que tenemos, la universidad seleccionó los mejores estudiantes. Nosotros acompañamos el proceso de certificación y apoyamos para la capacitación de esta gente, de los analistas financieros, de los técnicos que hoy nos están dando resultados en el país. Entonces, no puedo poner una calificación porque sería injusto, porque hay fiscalías que a veces sin tener las condiciones necesarias se esfuerzan y hacen un trabajo. Hay otros que son parte de una cultura de dejar de ver y dejar hacer y no hacen nada y tratan mal a la gente. Hay fiscales de esa naturaleza, o sea, hay excelentes fiscales, hay otros que son malísimos. La fiscalía tiene que pasar un proceso también de certificación de sus recursos porque es parte de esa cultura, lamentablemente, de impunidad. Así es que yo lo que puedo decir es, hay 3 temas relevantes que hubieron resultados positivos y los mencioné.
crimen organizado, narcotráfico, maras, pandillas y corrupción. Y que eso es superior a lo que pudieron haber hecho otros. Era contexto distinto, algunos buscarán la manera como justificar eso, y yo reconozco eso. Delitos contra la vida. Hubieron resultados, ¿verdad? Yo creo que el Ministerio Público también jugó un rol importante en la reducción de la tasa de homicidio. Delitos comunes, un nivel de eficiencia en los... O sea, pero si me habla de el tema del asesinato a periodistas, si me habla del tema de derechos humanos, si me habla de tema de muerte, hay una deuda ahí y hay que denunciarlo. En el tema de corrupción también la sociedad quisiera ver más, como dicen, tiburones. Totalmente. Pero por primera vez, judicializados. Por primera vez en la historia, yo también quiero ver tiburones más grandes. Pero no puedo dejar de reconocer que hubieron pescados grandotes también. Entonces, mire, ve, el tema aquí es que la percepción, en la medida que hablemos más de corrupción y denunciemos más de corrupción, la percepción es que hay más corrupción. Eso no nos pasa solamente en Honduras. Mire Guatemala. Aquí usamos de ejemplo a Guatemala, ¿cierto? Sí. Pero ¿sabe qué? En el índice de percepción de corrupción, ¿quién cree usted que tiene más corrupción, Guatemala o Honduras? Estamos iguales. No, Guatemala tiene más corrupción. ¿Por qué? La combaten. ¿Pero por qué? Porque no, la percepción es justamente porque metieron preso a por esto y esto. Todo un gabinete claro, prácticamente. Dos gabinetes, está paralizado el gobierno, todo el mundo tiene miedo. ¿Por qué eso va pasando? Hay mucho que hacer en corrupción, porque hay muchísimo que hacer en corrupción en Honduras. Y quiero que quede eso en el imaginario. Hay mucho que hacer. Pero aquí se requiere el trabajo colectivo, porque no es solamente una instancia, es un sistema, es el sistema de justicia, es desde la policía. Por eso es que para nosotros era tan importante tener una investigación de primer nivel y estamos satisfechos porque se están dando pasos importantes para fortalecer la investigación. Por eso necesitamos tener un ministerio público sólido. Tenemos que tener un poder judicial independiente y sólido, y tenemos que tener un sistema carcelario sólido. Si nosotros no vemos esto de manera integral, vamos a fracasar. Y el gran problema aquí es que, otra vez, con mucho respeto a los amigos políticos, los políticos por años no trabajaron ni querían tener un ministerio público y por eso no les daban presupuesto. Y por eso le quitaron la investigación en 1999. Por eso no les conviene, no les conviene. Y entonces, y una sociedad indiferente, politizada, fragmentada, ustedes, los medios de comunicación, que ahora están jugando un rol importante, pero que también hay que decirlo y con mucho respeto, no me van a cortar, pero hubo un momento que también los medios del tema de corrupción no se habló aquí, ¿verdad? Aquí todo era amor y paz y ahora ya tenemos más investigación y más señalamiento. O sea, tenemos que entender que este país lo tenemos que construir todo y que esto no es personal, porque ese es el otro asunto, ¿verdad? Aquí viene usted denuncia, yo dije algo hoy en la conferencia y ya me llamaron y ya me amenazaron, porque así funciona esto, ¿verdad? Y claro, como aquí no es solo una amenaza, la gente tiene temor. Pero al final tenemos que entender que el país nos pertenece a todos tenemos la responsabilidad de luchar y todos tenemos que hacer nuestra parte. Termino en esta parte diciendo, si yo sigo creyendo que debe combatirse la corrupción del otro, pero yo sigo actuando de manera amoral, sin observar integridad en mi vida, sí, porque todo empieza desde ahí. Y peor, porque queda solo trabajando. Entiende, si yo no cumplo lo que la ley dice, si yo violento esto, si yo quiero buscar los atajos, entonces aquí lo que vamos a hacer es a maquilar. Mire, va a estar maquilando corruptos. Hoy están unos en la cárcel, los sacamos y mañana entran otros, y eso no es lo que esta sociedad requiere. No hay duda que el tema del fiscal general va a llevar muchos programas, muchas horas de periodismo y de análisis de aquí a septiembre, que se le vence el plazo al actual. Pasemos a la MATSI. ¿Qué ha pasado con la MATSI? Muchos dicen que ya está agonizando en sus últimos días. Muchos dicen que prácticamente ya no está aquí en el país la MATSI y que no dio los resultados. Y más fue la pérdida de recursos, de tiempo
y que la gota final fue la salida de don Juan Jiménez Mayor. ¿En qué punto está la MATSI en este momento? Pero yo sigo creyendo que la MATSI es un modelo que puede ser efectivo para ayudarnos a combatir la corrupción en el país. Obviamente se dieron cosas que no las esperábamos. O sea, naturalmente esperábamos que fuera desde el país que se gestara el debilitamiento de la MATSI. Y usted me lo preguntó muchas veces y yo decía, es natural. O sea, en todo país, cualquier iniciativa que luche contra la corrupción, los corruptos van a atacar. O sea, llámese una instancia internacional o civil. O sea, yo se lo digo, trabajamos en eso y nos atacan desde el lado oficial, desde el lado no oficial, pasa con el CNA todos los días y va a pasar con la MATSI. Entonces eso no era extraño y ellos sabían. Ahora lo que pasó es que desde la propia Organización de Estados Americanos se dieron algunas situaciones que todavía no tenemos respuesta. Todavía no sabemos qué es lo que pasa. Si efectivamente el secretario general de la OEA tiene un compromiso con Honduras sin misión, era su carta de presentación juntamente con Venezuela, obviamente Venezuela ocupando un lugar más grande en su agenda. ¿Era esto? Uno no esperaba eso. Yo sigo creyendo que todavía es una instancia. La comunidad internacional sigue comprometida, sigue creyendo que el pueblo hondureño requiere una misión de apoyo como la misión. Ojalá el recurso humano que venga a la MATSI sea personas de alto nivel, con ética, con profesionalismo. No quisiera volver a escuchar las denuncias que se dieron post Juan Jiménez, a quien respeto mucho, amigos, y tengo mucho aprecio por el aporte que Juan pudo hacer, pero una vez con su salida empezaron varias revelaciones que, claro, como hondureño me sentí respetado porque siempre creo que quien venga a ayudarnos aquí debe tener un estatus moral, ético, profesional, que efectivamente venga a cumplir ese rol que se quería y que al final no se dio. Así es que creo que está en stand-by. ¿No tiene esa carta de presentación el que propuso don Luis Almagro, el señor Guimarães? Hemos hecho nuestras investigaciones con nuestros colegas en Brasil. Es una persona de una ciudad con un desempeño muy bueno, San Pablo. O sea, no es Sao Paulo, no es una urbe enorme, pero creo que es una persona con un buen perfil. Creo que el problema no es él. El problema es ese, más bien ese perfil. Observe de manera tácita lo que el convenio dice, que en efecto lo dice, que hay una propuesta que debe de, según las normas de diplomacia, debe recibir el beneplácito del país. Con Juan no pasó eso, yo quiero decirlo. Juan Jiménez fue propuesto. No le preguntaron al gobierno si quería o no quería, simplemente lo aceptaron. Pero en este contexto, obviamente, a cuidarse más. Exacto. No pasó y entonces por eso sucedió lo que pasó. Yo espero, yo me sumo y en privado, en público, nosotros creemos que la MATSI tiene que resolver su problema y debe de nombrarse pronto un vocero. Pronto. Claro, yo me imagino que lo van a nombrar quizás después de que pase lo que va a pasar con lo de la fiscalía. Estamos hablando en septiembre y le queda poco tiempo. En septiembre. Y tiene una pistola en la cabeza en la sala constitucional allá. Usted dice septiembre, pero puede ser antes, ¿verdad? Imagino porque, mire, hay actores aquí que tampoco les interesa. Mire, hay actores acá que les ofende. Vamos a ver. En la cultura todavía no entienden que una democracia y un sistema tienen que haber pesos y contrapesos y que aquí no se trata de aplaudir todo, que aquí se trata de cuestionar y que aquí si tuviéramos la MATSI, si Juan Jiménez estuviera aquí, yo le garantizo que es posible Juan hubiese estado sentado ahí
al par nuestro, es posible, hablando del tema que estamos hablando, denunciando la estrategia de nombrar una junta interventora. Y bueno, como aquí los hondureños somos más, si lo dijo Juan, le podíamos creer, pero Pesa como lo... más que lo diga Pues Carlos. claro, aquí así es ese Sí. tipo vendido, ese tipo acá, ese tipo, todos los calificativos que dicen, porque así es, aquí valoramos, reconocemos y bueno, así es de la cultura y es parte a mes de la pobreza a veces cultural que muchas veces mostramos. Entonces yo me imagino, esta es una suposición, estoy siendo muy irresponsable en esto, que el vocero de la MASI lo van a nombrar hasta que se resuelva este otro problema. Y dependiendo. Bueno, pero ¿qué va a nombrarse? Va a nombrarse. La comunidad internacional está diciendo, usted vio El Twitter de la encargada de negocios, sí. pero hay otras representaciones diplomáticas que en privado lo han hecho, que generó incluso un aparente malestar ahí, pero bueno, al final es que el convenio de la MASI, quien pidió la MASI fue el Estado de Honduras, y el Estado de Honduras, somos todos, ¿verdad? Al final, y que es necesario, y que se pide justamente porque el pueblo hondureño está diciendo, señores, basta ya. Construir un sistema aquí que nos permita enfrentar la corrupción, la impunidad, pero por otro lado que nos ayude a fortalecer nuestras instituciones para que sean capaces por sí solas de enfrentar este flagelo. Ahí ya vamos entrando a la recta final, don Carlos, y hay dos temas que tenemos ahí pendientes. Uno de ellos es la compra de medicamentos en la Secretaría de Salud. Se siguen dando aquellos señalamientos que hizo la ASJ de compras esta mañana. Lamentablemente, mire, es que los corruptos son muy creativos y no van a resistir fácilmente a esto. Se diseñó un modelo y a propósito, hablando de MASI, porque es un modelo externo, en su momento nosotros, juntamente con el gobierno de turno de ese momento, propusimos que era necesario un ente internacional que nos viniera a ayudar con el tema de compra de medicamentos. Y por eso se contrató al Sistema de Naciones Unidas, la Oficina Especial de Contrataciones, la UNOPS. Y vino y está en el país y ha venido haciendo las compras de medicamentos, las compras grandes de medicamentos, pero hay hospitales que siguieron haciendo compras. Yo le puedo dar fe y decir, mire, las compras que se han hecho a través del Sistema de Naciones Unidas, se redujo la corrupción. Y ojo, ¿verdad? Estoy hablando, se redujo la corrupción. No se eliminó. Pero las compras mediante licitaciones privadas que siguieron haciendo los hospitales siguieron implementando las mismas prácticas. Y es que tuvimos, claro, se judicializaron algunos casos, ¿verdad? Si usted recuerda, la ex directora del Almacén Central y varios de su equipo, logramos parar un caso de Comayagua, últimamente Santa Bárbara, el propio caso de la ex vicepresidenta del Congreso, que si bien es cierto la sociedad quisiera otra cosa, pero no podemos desconocer que hubo una sanción moral bastante fuerte ahí y que vincularon con un tema de quizás tráfico de influencia en eso, y así hubieron varios casos. Entonces todavía persiste el problema. Hablamos de un operador logístico para lograr superar el tema de la distribución. Y esto no es invento, eso el propio presidente de la República ha denunciado que, o más bien ha confirmado lo que en su momento nosotros decíamos, sale un camión con tanto, pero cuando llega al destino final lo que llega es menos, ineficiencia en el almacenaje, ineficiencia en la distribución, ineficiencia en la dispensación todavía, y aunque se enojen mis amigos médicos, todavía hay personas que en su bata que usan se llevan algunas cosas de mucho valor y se lo meten y se lo llevan para sus clientes. Todavía existe eso, ¿verdad? Obviamente no quiero generalizar, pero hay de esos casos y esas denuncias las tenemos por los propios médicos. Entonces,
es un problema que persiste todavía, no lo hemos enfrentado y termino diciendo, lamentablemente UNOPS lleva ya 5 años, pero todavía no tenemos capacidad, todavía no se instalaron las capacidades locales y el Estado hondureño sigue pagando porque no es gratis. ¿Qué hace falta? Pagamos mucho. No, es que seremos capaces nosotros de comprar medicamentos de manera transparente y ágil y eficiente en Honduras. Si usted me pregunta, sí. Yo le puedo decir, conozco cómo funciona el sistema después de todos estos años y yo le digo, sí podríamos hacer las cosas nosotros en Honduras. Bien. Porque no se hacen entonces. Bueno, si se sabe por dónde salen, cuál es el problema, las compras, entonces ¿por qué no se hace? No se hace porque a veces no existe la voluntad política para hacerlo. No se cuenta con el recurso humano necesario, porque bueno, lo que hemos dicho aquí, no siempre el que llega a la función pública es el más capaz, sino que a veces es el que tiene el mejor padrino, ¿verdad? Que es un problema serio que hay que volverlo a hablar del tema de servicio civil y el tema de la administración pública. Entonces, que hay zancadillas, que los liderazgos que hay en las instituciones a veces están fragmentados, entonces al final... lamentablemente eso es lo que pasa y vamos a seguir pagando. Le pagamos una buena, fuerte cantidad de millones en dólares para que nos compren las medicinas. Oiga bien, qué paradójico, ¿verdad? Para que nos compren medicina tenemos que pagar porque los hondureños no hemos sido capaces de hacerlo transparente y eficientemente. Así es que sí se redujo, todavía existe, pero las compras que se hacen directas en los hospitales todavía siguen siendo, y el CNA recientemente volvió a hacer algunas denuncias donde demuestra que siguen dándose los actos de corrupción. Y estamos a la espera de 6 casos más que va a presentar, se supone, esta semana el CNA. A ver con qué nos sale. Don Carlos, la 1:46 p.m, ya vamos entrando. Y en el país hay temas que aparecen en la agenda de forma imprevista. Ya vio ese avión ayer en el aeropuerto. Para variar, como que no tuviéramos suficientes problemas, aparece un tema más con lo del aeropuerto. ¿Usted viaja? ¿Dónde le gusta más aterrizar? ¿Ahí en el Toncontín o le gustaría más allá en Comayagua? Yo estoy preocupado porque me van a ir para Comayagua, ¿verdad? Y siempre ando rápido, entonces siempre llego de último y de mi oficina al aeropuerto, al Toncontín, me voy rápido. Que yo, no sé, quizás que se acostumbra uno, pero yo no tengo problemas, ¿verdad? O sea, yo... tranquilamente aterrizo. Obviamente yo creo que este es un tema técnico y debe de manejarse con el rigor técnico que se requiera, y que si se toma la decisión mediante ese criterio que el aeropuerto Toncontín debe de cerrarse, bueno, que lo que esté detrás de eso sea única y exclusivamente lo técnico, porque lamentablemente hasta en estas cosas, ¿verdad? Ahora recuerdo, hace muchos años hicimos todo un trabajo de investigación sobre la concesión de los aeropuertos y todo lo que hay ahí. Así es que lamentamos lo que pasó. Sin duda alguna esto nos pone en una situación de desventaja como capitalinos, como ciudadanos del país. Hay mucha preocupación. Muchos viven en Tegucigalpa, que tampoco es que tenemos muchas fuentes de empleo de lo que se mueve alrededor del aeropuerto, y que el traslado del aeropuerto a Comayagua, que va a ser una realidad, porque eso va a ser una realidad, no hay el flujo de pasajeros para mantener 2 aeropuertos, ya hay una decisión de que vamos para Comayagua, ¿verdad? Aunque algunos no querramos, pero esa es la decisión, y que eso va a ser pronto, ¿verdad? Que eso va a ser pronto, que se construya Palmerola, que se haga con los estándares de calidad, que haya transparencia, toda esa concesión pueda ser transparente, y eso es lo que esperamos. ¿Puede ser arranque económico para la capital trasladarlo a Comayagua en cuanto a que los inversionistas, a que los turistas sientan con más confianza aterrizar en Palmerola que en Tegucigalpa? Mire, hay que ver el flujo de turistas que viene acá. Yo, como le digo, no soy experto, yo me imagino que la mayoría de personas que aterrizan aquí
lo hacen por cuestiones de negocio, es la capital del país, la gente que viene acá, el turismo quizás se desplaza directamente al norte del país. Creo que las autoridades municipales, nacionales, tendrán que buscar los mecanismos para contrarrestar el daño, digamos, que puede darse a la economía con esta decisión, pero como le digo, esta es una decisión, ¿verdad? Ya es una decisión que esto se va a dar. Lamento eso. ¿Sabe qué es lo que yo siempre me sorprende? Por ejemplo, los aviones de American, Delta, fíjese que estos aviones, yo lo tengo bien medido, ¿verdad? Porque a la mitad de la pista ya se han detenido. A la mitad de la pista, uno ya se estuvo con, no, tranquilo, ¿verdad? Pero bueno, eso está ahí ya, de modo a madrugar cuando nos toque viajar más temprano para Comayagua, ¿verdad? Y así va a ser esto. ¿Lo han llamado a ustedes para el tema político, el diálogo político, don Carlos? ¿Han estado ustedes participando en estas mesas? No, nosotros sí estamos trabajando algunos temas porque al margen de lo que digan los políticos, yo creo que la solución de los problemas de Honduras no puede ser solamente en manos de políticos. Entonces sí hemos estado hablando. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el Centro Carter, estamos trabajando con IDEA Internacional, estamos trabajando con otras instancias, todo el tema y el análisis de la situación electoral. Y hemos estado hablando en las últimas semanas con el liderazgo político de los distintos partidos, porque nosotros creemos que la sociedad en general tiene que involucrarse en esto, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con alguien que dije, métanse en todo, sí, métanse en todo, pero lo político déjenlo a nosotros. Y yo le respondía, no, es que quienes nos han metido en este lío son ustedes, no los podemos dejar solos, tenemos que involucrarlos nosotros. Entonces sí estamos trabajando, nosotros estamos estructurando una propuesta en temas grandes de país, salud, educación, que vamos a lanzar pronto, el tema de inversión, es un grupo muy amplio de entidades, sector social, sector privado, academia, las organizaciones de sociedad civil, para abordar esa problemática en un contexto, insisto, complejo. Honduras está pasando una situación nada fácil, nada favorable, y lo que se viene puede ser todavía bien difícil. Por eso la urgencia de, con mucha responsabilidad, es la elección de fiscal general. ¿Sí o no? Bueno, pero eso es un tema que divide, no une. Aquí hay un sector que habla de constituyente y que podría ser que algunos quieren borrón y cuenta nueva, otros lo están viendo una constituyente al estilo Venezuela originaria, y mire lo que está pasando con nuestros hermanos en Venezuela. Este es un tema complejo. Si hay algo de la Constitución que no funciona, bueno, revisémoslo, pero hagámoslo con madurez y con seriedad. Yo creo que aquí tenemos que hacer una revisión de todo el sistema político electoral, no fragmentarlo. Para mí es muy dudoso cuando se fragmenta, y hoy lo decía, y con mucho respeto, y me disculpan si estoy equivocado, pero solo puedo pensar que este es parte de un paquete, que es parte de una negociación de algo, y no estoy tan seguro que esta negociación lo que busque sea su bienestar, el mío y de los 9 millones de hondureños. Gracias, don Carlos Hernández, por haber estado con nosotros. 1:54 p.m. Le agradecemos la presencia aquí con nosotros en Doble Vía. Un placer, y gracias. Muy agradable la conversación. Don Carlos Hernández, coordinador de ASJ, ha estado aquí con nosotros en el espacio Doble Vía que coordina y dirige el licenciado Rodolfo Colindres Erazo. Javier Rivera les dice buenas tardes, los esperamos mañana siempre aquí a la 1:00 p.m. Con permiso. ¿Cansado? Toma Serenderbón. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia.
Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento. Usted escucha Grupo América. Si quieres sentir la euforia, la emoción y la locura el fútbol te puede provocar, aprovecha el Super Mundial de Promos que únicamente en Office Depot encontrarás del 23 al 24 de mayo. Televisores que lograrán ponerte la piel de gallina al momento de tu gol favorito. Muebles que en primera fila, en vivo y en directo. Los que quieren vivir el fútbol lo hacen con Office Depot. 90